Hola, bienvenidos a Poder Pensar. Vamos a tener un programa quebrado en dos, con mucha actualidad en el comienzo. Vamos a estar con Martín Valcorba en unos minutos nada más, del Ministerio de Economía y Finanzas, hablando de toda la negociación salarial que comienza en estos días en varios rubros, en varios sectores, y lo que ha sido, bueno, la pauta que ha trazado el gobierno para esas negociaciones, qué es lo que se espera en materia de inflación, cuánto puede jugar justamente la suba de los precios en el futuro de los salarios. Vamos a estar luego en el segundo bloque con el rector de la Universidad de la República, hablando del presupuesto justamente que la Casa Mayor de Estudios está elaborando y está finalizando en estas horas para presentarle al gobierno también la situación, por ejemplo, del Hospital de Clínicas. Y en el cierre tendremos allí una mesa muy particular hablando de un hecho histórico, como fue el Campeonato Mundial de 1950, a raíz de lo que ha sido en estos días el fallecimiento de Alcides Guilla, el último sobreviviente de aquel equipo celeste que ganó el Mundial en Brasil, el famoso Maracanazo. Comenzamos viendo lo que pasó en esta semana con los ojos de Poder Pensar. Bueno, y como lo decíamos hace instantes, el día termina con esta noticia que es la del fallecimiento de Alcides Guilla, la figura que fue recordada a través del tiempo como el hombre que hizo ese segundo gol en Maracaná y que le dio la victoria al Uruguay. Acaba de conseguir el segundo tanto para Uruguay. Uruguay 2, Brasil 1 aquí en Maracaná, en Río. El presidente Tabaré Vázquez aseguró que la construcción de la Antel Arena se retomará en enero de 2016. Se suspende transitoriamente, fui bien claro. Y lo hicimos en función de buscar una mejor financiación que pudiera no sobrecargar la ecuación financiera del país y del gobierno, y en eso estamos trabajando. Tras 50 años de enemistad, Estados Unidos y Cuba abrirán sus embajadas en La Habana y en Washington. Tras los acuerdos sellados por Barack Obama y Raúl Castro el 30 de junio, las relaciones diplomáticas quedarán automáticamente restablecidas este lunes. La ceremonia en Washington contará con unos 500 invitados, incluyendo una delegación venida desde La Habana, que incluye al cantautor Silvio Rodríguez. Vamos a ver cómo consiguió la primera presea para Uruguay en los Juegos Panamericanos, Dolores Moreira. El tratamiento de pacientes con problemas de salud mental tendrá importantes cambios durante este periodo de gobierno. Pensamos en una inserción básicamente comunitaria, para lo cual hemos propuesto a través de ACE para el presupuesto la creación de 25 casas de inserción comunitaria para darle una alternativa en la propia sociedad de personas que padecen alguna alteración en sus conductas o su funcionamiento de salud mental. Tadeo Montevideo comienza hoy a definir los reclamos presupuestales que presentará el intendente Daniel Martínez. Uno es el mejorar sustancialmente las condiciones medio ambiente de trabajo de los sectores municipales. El segundo, sin duda, va a ser el aspecto salarial. El tercero va a ser el ingreso de personal, ¿verdad? Y bueno, después tiene que ver con promociones, regularizaciones y presupuestaciones que son parte histórica de nuestra plataforma reivindicativa. El canciller Rodolfo Noboa anunció que otras 7 familias sirias llegarán en noviembre o diciembre próximos. Serán 72 refugiados más. Ya fueron seleccionadas por el equipo de presidencia en el anterior periodo de gobierno, y lo que sí tenemos definido es ver si podemos insertarlas en comunidades rurales a través de un convenio con el Instituto Nacional de Colonización. La Suprema Corte de Justicia confirmó el procesamiento del economista Fernando Caloia por el caso Pluna, por lo que la investigación continúa. Todavía falta lo más importante, que es la sentencia del caso. Los ministros que decidieron continuar con el proceso a Caloia son Chediak, Larriaux y Pérez Manrique.
mientras que se pronunció en contra de continuar con el proceso el ministro Uní. La mayoría entendió que la decisión de Kaloya como presidente del BROU al conceder el aval a la empresa Cosmo fue apresurada e inusual. El ministro de Economía, Danilo Astori, confirmó que el que fuera presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Fernando Kaloya, presentó la renuncia esta mañana y que fue aceptada. Apreciamos muchísimo su capacidad humana y su sensibilidad, porque sin estar obligado a presentar esta renuncia, él entendió que es positivo en primer lugar, para el Uruguay, para el gobierno, para el proyecto político del Frente Amplio, para la institución y para él mismo dejar el cargo, vistas las circunstancias que seguramente se desarrollarían si él se mantuviera. Bien, le estamos dando la bienvenida al programa a Martín Valcorba de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía. Martín, con mucho trabajo, lo conversábamos recién, porque bueno, el poner sobre la mesa las pautas, por ejemplo, de la negociación de los próximos ajustes de salarios, ha tenido todo un diálogo allí, todo un tire y afloje, tanto con empresarios como con el propio PIT-CNT. Sí, es cierto. En realidad, digamos, sucede siempre en cada instancia en el comienzo de las negociaciones salariales, cuando el Poder Ejecutivo presenta su propuesta de lineamientos, de pautas salariales. Normalmente es lo que arranca la negociación y siempre es recibido con insatisfacción por todas las partes, ¿no? Tanto igual se cambian las pautas, ¿no? Se cambian las pautas con respecto a los consejos anteriores, la forma, digamos, de instrumentación de los ajustes. Sí. Digamos, lo que sucede es que el Poder Ejecutivo elabora sus lineamientos teniendo en cuenta la coyuntura, la realidad de cada momento específico. Y bueno, en este momento se planteó la necesidad de reformular los esquemas tradicionales que se venían estableciendo, planteando 3 objetivos centrales que fueron los que de alguna manera orientaron todo el trabajo de elaboración de los lineamientos. En primer lugar, digamos, priorizar la defensa del empleo, ¿no? Si realmente Uruguay ha logrado avanzar enormemente en la creación de empleos, con tasas de empleo históricamente altas y la contracara con tasas de desempleo históricamente bajas. Eso consideramos que es un elemento central y que hay que priorizar en todo lo que es la negociación salarial, teniendo el foco permanentemente en no comprometer estos niveles de empleo. Un segundo gran objetivo que tiene que ver con asegurar las mejoras en materia de salario real que se han producido en estos últimos 10 años. Hoy tenemos salarios reales que están en el máximo de los últimos 40 años. Y eso consideramos que son avances que hay que, de alguna manera, consolidar y asegurar de que no existan pérdidas de salario real. ¿Tú decís que si se mantenía la pauta anterior, corría riesgo estos 2 puntos que estabas mencionando recién? No, básicamente uno lo tiene que analizar en lo que es el contexto del conjunto de los instrumentos de política económica que uno tiene que administrar. Entonces, digamos, todo el Poder Ejecutivo ha sido muy claro en el sentido de la necesidad de tener, digamos, consistencia entre las políticas económicas, la política monetaria por un lado, la política fiscal y la política de ingresos en general, de la cual la política salarial es un componente. Entonces, todos estos elementos hacen, por ejemplo, cómo de alguna manera uno combate las presiones inflacionarias, cómo en ese marco protege el empleo y cómo también en función de esos elementos prioriza el mantenimiento del salario real para evitar que haya un deterioro en el poder de compra de los salarios. Y al mismo tiempo generar los espacios para que, sin comprometer el empleo, sin poner en riesgo el salario real, se atiendan el tercer gran objetivo que tiene que ver con los salarios sumergidos. Y en esta propuesta de lineamientos hay una preocupación muy fuerte en contemplar de manera especial los ingresos de los trabajadores con ingresos que incluso van a tener aumentos por fuera de esos topes que se han marcado por año por parte del gobierno. Con aumentos adicionales, que bueno, precisamente ese ha sido uno de los focos de crítica, por ejemplo, del lado del sector empresarial. Entonces, considerando, aparte, un nuevo contexto económico en el cual nos encontramos, es decir, hay sin duda una situación regional mucho más complicada que la que teníamos en el pasado. Tenemos Brasil que... es el gran foco en estas horas, ¿no? En estos días, en una situación bastante delicada. Cada noticia que llega de Brasil en realidad es un poco peor que la que teníamos antes. Y bueno, y tenemos también otros países en la región con importancia
por ejemplo, comercial, como puede ser el caso de Venezuela, que también no atraviesa por sus mejores momentos y eso repercute. Entonces, en ese contexto económico internacional, regional, Uruguay tiene, digamos, la buena noticia de que sigue creciendo. Y eso creo que es un elemento que hay que valorarlo en forma muy importante. Algo que no va a pasar con Brasil, por ejemplo. Digamos, hoy lo que se está previendo es una contracción importante del nivel de actividad. Pero, digamos, no vamos a seguir creciendo al mismo ritmo que lo veníamos haciendo. Y ese es otro dato de la realidad que tenemos que incorporar a la hora de pensar, bueno, cuáles son los mejores lineamientos salariales que se pueden poner arriba de la mesa en estas negociaciones. Martín, una de las variables que está manejando el gobierno para los ajustes de salarios es, bueno, fijemos tres sectores, tres franjas de la actividad para, bueno, aquellas que tienen más problemas, quienes están en una franja media y quienes están creciendo, sectores más dinámicos. Muchos dicen, ¿cómo se va a definir eso? Porque ninguna empresa va a querer decir estoy bien y exponerse a ajustes más altos o porcentajes más altos de ajuste. ¿Cómo se va a medir dónde está una empresa dentro de esas tres franjas? Dos reflexiones sobre este punto que creo que es bien importante. Primero, no es una novedad, ¿no? Es decir, en los lineamientos anteriores ya existió siempre la clasificación de los sectores en función de la situación en que se encontraban, porque no es lo mismo las posibilidades que tiene un sector que le está yendo muy bien de dar aumentos de salarios mayores que un sector que le está yendo mal. Y los propios trabajadores en los sectores con problemas son los primeros interesados en que los aumentos salariales sean compatibles con la preservación del empleo, de la actividad. Estar mal? Porque ahí puede haber varias miradas. Una empresa puede decir, bueno, tuve que mandar el seguro de paro a 30 trabajadores, pero de repente los números de la empresa no dan como para una decisión de ese tipo. Claro, en este caso, este es un elemento de negociación. Digamos, tal vez sea el primer elemento que en los distintos grupos y subgrupos se va a negociar. Los lineamientos plantean algunos criterios generales para poder, por ejemplo, ubicar un sector que tiene problemas. Se plantea, a modo de ejemplo, un sector que requiere de apoyos estatales, de subsidios para poder mantener la actividad, porque enfrenta una coyuntura, una situación complicada. Bueno, claramente es un sector que tiene problemas. Un sector que está enviando trabajadores al seguro de paro, digamos que ya tiene en riesgo el empleo, es también un sector que uno a todas luces lo puede clasificar como un sector con problemas. Pero después las partes son los que conocen, es muy difícil de lineamientos generales prever cada situación en especial. Entonces las partes, trabajadores por un lado, empresarios por otro, que conocen el sector, que conocen la realidad, son los que están en mejores condiciones de evaluar. Pero la segunda reflexión que yo quería realizar tiene que ver con el planteo de decir, bueno, muchas veces lo que se dice es, los empresarios, lo señalabas tú, no van a estar interesados en ser clasificados dinámicos. Y hay veces que se da un paso más y decimos, los empresarios van a estar interesados en que se los ubique como sectores en problemas para dar aumentos salariales más bajos. Y no es claro que eso sea la conducta óptima para el empresario, porque la actividad empresarial es una sola. Y clasificarse, autoclasificarse, autoproponerse como un sector con problemas no es gratis, porque mañana esa misma empresa va a tener que ir a un banco, por ejemplo, a solicitar un crédito o pedir un crédito a un proveedor. Y si yo ya de antemano me estoy planteando que tengo problemas, seguramente o no me den el crédito o me lo den en un costo mucho más alto. Entonces, cuando uno mira la actividad empresarial global, no es claro que al empresario le convenga ubicarse como un sector con problemas si no lo está. Entonces, creo que después de ya unos cuantos años de negociación, estamos en condiciones de plantearnos mejorar la negociación, la discusión, dar una negociación de mayor calidad, y este es un elemento clave. Una empresa que está bien puede dar aumentos salariales mayores y una empresa que está mal no los va a poder dar. Y esa discusión es fundamental a la hora de definir los aumentos salariales. El gobierno se está jugando una carta importante con el tema de la inflación, ¿no? De bajar la inflación o controlarla para que, bueno, esta ecuación que se está planteando finalmente resulte exitosa. La idea es bajar un 1% de la inflación por año, viendo un poco tomando en cuenta los porcentajes que ustedes manejaron como máxima para esos ajustes. Digamos, no hay un objetivo de trayectoria prevista para la inflación en estos lineamientos. Es cierto que cuando uno establece los aumentos nominales que están planteados en los lineamientos, tiene por detrás una trayectoria esperada para la inflación, y también es cierto que hemos hecho algunos ejercicios, pero de cálculo numérico, para aportar a la discusión en las negociaciones, decir, bueno, en distintos escenarios de inflación, ¿qué sucedería con los salarios reales con estos lineamientos? Y la conclusión es que
en un escenario de inflación descendente. Y ahí se partió de decir, bueno, el primer año consideremos una inflación como la que tenemos hoy, un escenario poco exigente, es decir, no estamos previendo que haya un descenso brusco de la inflación, es decir, bueno, el primer año aún manteniéndose en los niveles actuales y luego descendiendo a un ritmo de 1 por año, no como un objetivo, sino como una referencia para el cálculo. En un escenario de ese tipo, el salario real de los sectores medios de la economía crece entre el 3,5% y el 4%, a lo cual hay que agregarle los sectores con salarios más sumergidos, que tienen un aumento del 11% adicional en los 3 años. Con lo cual, en este caso, los salarios más sumergidos estarían teniendo un aumento del salario real del 15% en ese escenario. Eso, digamos, el objetivo fue poner números sobre la mesa, decir qué sucedería con el salario real en distintos escenarios de inflación. Bien, en las 3 franjas que se marcaron, el sector problemático, un 8% para el primer año de ajuste salarial, cuando la inflación, por ejemplo, proyectada para este año por privados habla de 8,38%. Y para el año que viene prácticamente en el 8%, en 2016 7,98% es lo que proyectan privados. Ahí prácticamente se está empatando o hasta pudiendo perder salario real. Sí, aquí digamos, tenemos que tener en cuenta cuál fue la política que en todas las rondas anteriores se plasmaron en los lineamientos. Para los sectores en problemas, que yo repito decir, esa clasificación siempre estuvo, o sea, no es una novedad, siempre hubo lineamientos diferentes según la situación del sector. Para los sectores que estaban en problemas, normalmente no se preveían aumentos de salario real, o en algunos casos se previó un aumento del 0,5% real. Es decir, realmente cuando la situación del sector era problemática, los aumentos, los criterios salariales de aumento salarial tenían como prioridad mantener el salario real. Mantener el salario real y no, digamos, dada la situación del sector, no avanzar. Por lo tanto, cuando se plantea un aumento del 8% para el primer año, es consistente con lo que son las expectativas del sector privado. Es decir, en ese escenario que se mantiene la inflación en niveles similares a los actuales, levemente por debajo, pero muy similares a los actuales, no hay pérdida del salario real, con un elemento adicional, y es que estamos cambiando la lógica. ¿Cómo eran los lineamientos anteriores? Se daba el primer año un aumento en función del centro de la banda de inflación, del centro objetivo de inflación, que es un 5%. Y al año operaba un correctivo entre la inflación observada y ese objetivo de inflación del 5% que estaba previsto en el rango meta de inflación. Por lo tanto, el primer año se le da un aumento del 5% a los sectores con problemas, y al finalizar el primer año, supongamos que la inflación fuera del 8%, se aplicaba un correctivo del 3%. Con esta propuesta se está adelantando ese correctivo, y en lugar de darle un 5% en el arranque y un 3% como correctivo al año, se le da un 8% desde el comienzo. Y por esas razones que no hay un correctivo al finalizar el primer año. Pero lo que se está haciendo se está adelantando, lo cual es beneficioso para el trabajador porque está cobrando ese porcentaje de diferencia entre lo que es la inflación observada y lo que era el centro de la banda en forma anticipada. Bien, nos queda un minutito. El PIT-CNT ha dicho que las pautas son insuficientes y se mantiene un paro general para el próximo 6 de agosto. ¿Ustedes perciben que va a ser una negociación complicada, que van a tener que, porque recordemos, cuando las dos partes no se ponen de acuerdo, es el Poder Ejecutivo quien termina, definiendo la situación? Sí, digamos, hay un conjunto de decisiones que ha adoptado el movimiento sindical, que nosotros respetamos mucho. Creemos que también es una forma de posicionarse el movimiento sindical como un todo en el arranque de las negociaciones y bueno, es parte de las estrategias que cada uno de los actores tiene. Nosotros hemos, desde el Poder Ejecutivo, tratado de explicar los objetivos y las características de los lineamientos. El presidente de la República se ha involucrado directamente, digamos, en reuniones con el ministro de Trabajo y con el ministro de Economía para hacer un seguimiento de esto. Vamos a estar atentos a cómo evolucione y tratar de contribuir para llegar a entendimientos. Es decir, no tenemos que perder de vista que los lineamientos es la propuesta que pone el Poder Ejecutivo sobre la mesa para empezar a negociar. Luego las partes negocian. Y eso ha sucedido siempre, es decir, cuando uno mira en el pasado, los acuerdos en general siempre estaban algo por encima de lo que eran los lineamientos, porque dependía de cada sector qué posibilidades tenía de dar aumentos mayores. Y esta no va a ser la excepción. Está la propuesta del Poder Ejecutivo y luego negocian las partes. Si no hay acuerdo, obviamente interviene el Poder Ejecutivo. La experiencia en las rondas anteriores es que la enorme mayoría de los grupos y subgrupos llegan a un acuerdo, y son la minoría los que requieren la votación. Pero bueno, en los casos en los cuales se vote... Estábamos en otra condición económica también, el país estaba en otra situación económica. Pero nosotros confiamos que el movimiento sindical también incorpora
en sus análisis y sus reivindicaciones esos cambios en el contexto económico. Porque, repito, cuando hemos tenido experiencias de sectores con problemas, los propios sindicatos han sido los primeros interesados en preservar el empleo. Por lo tanto, confiamos en la madurez de todas las partes, de empresarios, de trabajadores, para llegar a acuerdos que de alguna manera permitan, digamos, alcanzar un punto intermedio. Es decir, de una negociación nadie sale 100% satisfecho. Pero de alguna manera sí poder llegar a acuerdos que sean razonables para todas las partes. Gracias por haber venido, seguramente seguiremos conversando porque va a ser un año de mucha negociación y mucha definición estratégica para los 5 años que vienen. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, después vamos a dialogar con el rector de la Universidad de la República, que también está elaborando su presupuesto, donde ya están las grandes líneas y tendrán que presentárselo al gobierno, bueno, para ver finalmente qué es lo que sucede. Ya venimos.